Hola, somos el semillero Ágora de la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Fundación Universitaria Unimpao. Durante este año hemos centrado nuestro interés investigativo en el periodismo y el papel que cumple al momento de abordar las tensiones entre el gobierno y las ciudadanías, para desde allí revisar las formas y dinámicas del periodismo en redes digitales, los fenómenos de opinión pública subyacentes a los contenidos mediáticos en torno a estos temas y abrir un espacio de reflexión que desde la teorización nos permita revisar la manera en que desde sus estructuras informativas el periodismo contemporáneo da cuenta de elementos como la veracidad, el manejo de las fuentes, la parcialidad, la inmediatez y el vínculo con las agendas públicas y políticas. Hola, mi nombre es Valentina Esper y hoy quiero darles la bienvenida al proyecto de investigación que hemos venido desarrollando desde el semillero Ágora de Unimpau. Nuestra investigación se titula El papel del periodismo en el cubrimiento de movimientos sociales en Colombia. La protesta social en Colombia es un derecho fundamental que está señalado en la Constitución Política, es decir, que todo ciudadano colombiano tiene derecho a expresarse y a manifestar su opinión de forma libre. El estallido de la protesta social que se evidenció en nuestro país el pasado 28 de abril da muestra de la inconformidad de los ciudadanos con respecto al gobierno nacional de turno y a las políticas que estos están aplicando. También, muchos manifestantes aprovecharon la oportunidad para expresar su frustración con respecto a la desigualdad y a la falta de oportunidades de nuestro país. Y, sumado a esto, la brutalidad policial a la que se le atribuyen muchas de las muertes de los protestantes fueron más razones que le continuaron dando fuerza al paro nacional. Frente a estos acontecimientos, que son de interés público y que nos afectan a todos como colombianos, los medios de comunicación desempeñan un papel supremamente importante y fundamental. Estos, a ser los voceros y los intermediarios, deben ser imparciales al momento de dar la información. Deben tener en cuenta que no pueden tomar ninguna postura, ni a favor ni en contra, sino concentrarse exclusivamente en dar la información tal cual y como es. Los ciudadanos tenemos derecho a recibir la información de la forma más objetiva y verídica, y ese es el papel de los medios de comunicación, sobre todo en situaciones como estas. Entonces, bueno, esta es como una pequeña introducción a lo que es nuestra investigación que la iremos desarrollando más adelante. Los objetivos que orientan nuestra investigación es el primero, identificar enfoques y representaciones constituidos por medios nacionales e internacionales en torno a los movimientos sociales del 2021 en Colombia. El segundo es comparar y contrarrestar los contenidos emitidos en medios como El País de España, El Espectador, El Tiempo, City TV y medios alternativos como los de María Jimena Duzán. El tercero es caracterizar el cumplimiento de criterios de calidad periodística aplicados por medios de cubrimiento en torno a estos movimientos. En nuestro proyecto nosotros partimos primero de la revisión o la discusión en torno a una deontología del periodismo, digamos desde esa preocupación ética en el marco del cubrimiento de estos movimientos sociales por parte de medios nacionales e internacionales. Pero luego lo fuimos de alguna manera concretando a partir de los criterios de calidad periodística que nos permitían ya también hacer una primera caracterización del contenido periodístico. Desde allí también hicimos un salto a una revisión desde el enfoque ya propiamente de las teorías del periodismo, digamos, planteadas por autores como Lorenzo Gómez y Felipe Pena de Oliveira. Dentro de la propuesta de estos dos autores revisamos inicialmente la teoría del espejo, esa como primera teorización del periodismo en el siglo XIX en Norteamérica, pero que nos sirvió para revisar dos categorías centrales que son la objetividad y la veracidad. Luego de allí dimos un salto a la teoría del newsmaking, también para hacer una caracterización de la tipología de noticias, a partir de lo que planteaba la socióloga Gaye Tuxman. Y luego de allí pasamos a otras dos teorías.
Primero, la teoría del agenda setting para poder revisar la presencia de esta temática dentro de las agendas de estos medios y también cómo la agenda pública, política y la mediática pues mostraban una serie de articulaciones o de relaciones. Y finalmente la teoría instrumental, en la cual se revisa este vínculo entre poder y medios de comunicación. Y por ahí esa categoría o esa teorización nos permite conectar con un elemento, un planteamiento de la metodología, y es revisar la ideología desde la metodología del análisis discursivo. Aquí también utilizamos, o desde esta como aproximación muy concreta en el campo de la teoría del periodismo, revisamos o lo fuimos ampliando hacia el campo primero de la formación de espirales del silencio, también como una posibilidad de ruta analítica, y luego también asociado al fenómeno de la construcción de opinión pública, ¿sí? Allí también se generaron una serie de reflexiones, de diálogos, en la cual pues mirábamos cómo estas noticias tenían una incidencia en la formación de climas y de tendencias impactantes, ¿no? En términos de opinión pública. Y en relación a uno de los objetivos centrales del proyecto, una teoría que nos resultó supremamente fundamental para poder hacer esa identificación de los enfoques es la famosa ya teoría del encuadre, ¿no? Esta teoría que ya, digamos, parte de los proyectos de investigación en psicología social, por ejemplo, con Erving Goffman y Gregory Bateson, pero que la recuperan en la actualidad para revisar cómo desde las texturas discursivas que operan en estos contenidos hay una serie de orientaciones que fijan determinados enfoques en el tratamiento de la información. Digamos que con esta teoría nos devolvimos a revisar el concepto de objetividad, y desde allí pues es donde se sustentan, desde esta como articulación teórica multidimensional, pues las conclusiones que vamos a presentar más adelante. La metodología que usamos en el desarrollo de este proyecto fue que recurrimos a un enfoque mixto que nos permitiera aprovechar la caracterización de esos indicadores cuantitativos, así como formas de análisis de tipo cualitativo, ampliando las posibilidades de análisis sobre diversas dimensiones estructurales de las publicaciones en términos operativos. También se aplicó el análisis de discurso para revisar los componentes de la enunciación, también de sus texturas y contingente conformación de estructuras de poder y constructos ideológicos. Para la organización de los contenidos, recuperamos las publicaciones en medios digitales, pues de los cubrimientos de estos movimientos sociales en el periodo del 28 de abril hasta el 21 de mayo del 2021. Luego de su recopilación generamos una sistematización que inicialmente fue en matrices creadas por el semillero, en los cuales registramos fechas de publicación, valoración del contenido en términos de su orientación, que era positiva, negativa o neutral. Se hizo el uso de adjetivos y adverbios, así como observaciones del producto y con el diálogo del equipo de trabajo. También recurrimos al apoyo para la sistematización y caracterización de los contenidos con herramientas computacionales como Boyan Tools, Iramutec y En Vivo. Buenas tardes, en esta ocasión voy a presentar los principales resultados de dos investigaciones realizadas por el Semillero de Investigación Ágora en relación al tratamiento informativo del paro nacional. La primera investigación es una comparación entre un medio nacional, en este caso El Tiempo, y un medio internacional que sería El País de España. La primera conclusión a la que se llegó es que el medio nacional denominaba las movilizaciones sociales como vandalismo y muchas veces no se ahondaba en el trasfondo de los hechos. Además, el medio internacional mostraba diferentes perspectivas o otras caras de las protestas y pues evitaba la estigmatización al derecho a la protesta. Por otro lado, también se puede identificar que el medio nacional informaba de manera sesgada y polarizada y resaltaba más el buen comportamiento de la fuerza pública en contraste con el accionar arbitrario de estas instituciones. Además, las cifras que se mostraban a la hora de informar muchas veces no eran completamente verídicas y pues a raíz de esto se puede concluir que el medio nacional informa dependiendo de los intereses del gobierno de turno y pues esa imagen que se proyecta hacia el exterior sería distorsionada. En el caso de la segunda investigación se hace una comparación, esta vez entre dos medios nacionales. En primer lugar está la revista Semana y en segundo lugar está el periódico El Espectador.
Para este análisis o esta comparación se tuvieron en cuenta 4 factores, 4 parámetros. El primero es la objetividad, el segundo la pluralidad de fuentes, el tercero la contextualización básica y el cuarto el dominio del lenguaje. Bueno, en primer lugar, en el caso de la objetividad, se puede evidenciar que si bien el periódico El Espectador tiene cierta objetividad, tiene cierta tendencia a estar en contra de las movilizaciones sociales. En el caso de la revista Semana, pues sí que tiene una tendencia ostensible a estar en contra de estas movilizaciones, mucho más que El Espectador. En el caso de la pluralidad de fuentes, los dos medios manejaban principalmente fuentes oficiales o gubernamentales. En este caso, pues no mostraban o les daban el peso correspondiente a los testimonios de los ciudadanos. En el caso de la contextualización básica, se puede evidenciar que ninguno de los dos medios, en sus titulares, manejaban una contextualización suficiente respecto a los hechos. En el caso particular de la revista Semana, pues en el análisis de estos titulares se puede evidenciar que a veces hace acopio del sensacionalismo, digamos, al tergiversar o enfocar o brindar un foco distinto de los hechos, ¿sí? También en el caso del dominio del lenguaje se puede evidenciar que no hay una diferencia ostensible entre el periódico. Se pudo llegar a 3 conclusiones. La primera fue que el contenido de sus noticias fue informativo, pero se evidenció su postura política en esta situación. Durante las protestas fueron innumerables los actos de violencia, vandalismo y abuso policial. Sin embargo, lo que Semana publicó con respecto a esta situación se notaba bastante inclinado a la opinión del gobierno. Es decir, en sus noticias, los generadores de conflicto y violencia fueron solo los manifestantes. Lo segundo que se pudo concluir fue que el nuevo periodismo entonces tendrá que concentrar sus esfuerzos en el reconocido proceso de deconstrucción de lo actual, para reformarse bajo los nuevos criterios de las redes del conocimiento que manejan, sin importar el título del interlocutor, las fuentes de información, los canales de comunicación y sin lugar a dudas el contenido de lo que se muestra. Todo esto permitirá la formulación de nuevas hipótesis, verdaderas y originales, desprovistas de las olas de zozobra y tal vez confort que han hecho que el deber de informar se haya acomodado tristemente a lo que se pueda mostrar sin un ejercicio siquiera intelectual que lo transforme y le dé altura. Por último, los reiterados titulares, notas y videos criminalizan las protestas y lo que puede quedar en la cabeza de muchos es porque los medios le dan difusión a los actos de vandalismo.